preguntan si introducimos en los planes de igualdad medidas LGTBI. Bien, nosotros podemos proponer medidas LGTBI, ¿vale? Pero al final es la empresa la que decide qué acciones. Actualmente estamos pendientes de que salga una ley precisamente de protección del colectivo LGTBIQ+, y cuando salga, evidentemente, esto nos va a afectar seguramente en las acciones positivas que tenemos que implementar. Repito, nosotros podemos proponer, pero al final quien decide es la Comisión de Igualdad qué acciones, y cada comisión decidirá si implementa o no acciones en base a este colectivo. Nosotros podemos proponer medidas, pero al final la Comisión de Igualdad es quien decide realmente qué acciones positivas en un momento determinado va a hacer o no. En cuanto nos preguntabais si la herramienta SAP nos va a servir o nos serviría como registro, depende de cómo la tengamos programada. Porque evidentemente aquí hay un elemento y para ello hay que establecer una serie de parámetros dentro de cada uno de los niveles de la organización que se han de ponderar para establecer qué entendemos, bueno, o qué es igual valor. Parámetros como pueden ser temas idiomáticos. A ver, la gente que venís de recursos humanos, para que os entendamos, es como cuando se hace un assessment, ¿vale? Que al final tú estableces una serie de parámetros que te dan una ponderación de cada una de las personas en cada uno de los niveles. Y por lo tanto, a igual ponderación, pues igual valor en el trabajo dentro de un mismo nivel, y por lo tanto a partir de aquí. Si nuestra herramienta de SAP te permite hacer esto, pues evidentemente te será más sencillo. Si no, lo primero que tendremos que establecer es qué elementos son los que vamos a ponderar, qué valor le vamos a dar a cada uno de estos elementos, y a partir de aquí establecer lo que significa igual valor en un momento determinado. Nos comentáis por aquí también que todo esto solamente es para empresas de más de 50 trabajadores. No, o sea, la ley te dice que todas las empresas tienen que tener medidas o acciones positivas en pro de la igualdad. Otra cosa es la obligación de quién las tiene que registrar y quién no, ¿vale? Y la ley te dice que el año que viene serán las de más de 100 y de aquí 2 años las de más de 50 que tendrán la obligación de registro, lo cual no quiere decir que una empresa con 12 trabajadores no pueda hacer un plan de igualdad y tener medidas. Es más, debería de tener medidas aunque no tuviera un plan. Lo que no tiene es la obligación de registro del plan de igualdad, ¿vale? Que son dos conceptos distintos. Fijaros que es más, en Igualia tenemos dos modelos de planes de igualdad. El modelo corporate, que es para aquellas empresas que tienen la obligación legal de tener plan de igualdad y que cumple con todos los requisitos para tenerse que registrar, para que se puedan registrar, ¿vale? Pero también tenemos el modelo activa, que son para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, ¿vale? Que también tienen derecho a tener y tienen casi la necesidad de tener un plan de igualdad, que cada vez nos contratan más planes de igualdad también de empresas activas, porque evidentemente pondera, sobre todo cuando van a concursos públicos con 5 o 10 puntos, y por lo tanto muchas empresas quieren tener este plan de igualdad. Y por lo tanto, con la misma rigurosidad que una empresa corporate, les hacemos igualmente un plan de igualdad adaptado a la empresa en concreto. Y cada vez, ya os digo, hay más demanda en este sentido de empresas pequeñas. Y evidentemente es un valor, y cada vez más en una, como os comentaba antes, en una sociedad tan globalizada, donde cualquier trabajador, antes de presentar un currículum, se va a su amigo Google y le consulta a la empresa, ¿vale? Y cuando ve los comentarios que de esa empresa se hacen, pues una empresa que tiene unas buenas medidas en igualdad, buenas medidas en corresponsabilidad, en conciliación familiar, etcétera, etcétera, son empresas tremendamente bien valoradas en el mercado. Y por lo tanto, aunque no tengan la obligación legal, sí que nosotros os diríamos que como mínimo la obligación moral debería de estar de o bien hacerlo directamente o bien implementar medidas dentro de todas estas organizaciones. Aunque sí es cierto que la obligación legal radica en aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Al no tener obligación las empresas de menos de 50 trabajadores, si tienen RLT, evidentemente se puede participar, y si no, la empresa directamente podría hacer un plan de igualdad y presentarlo a la totalidad de empresa. Evidentemente, siempre es importante que haya participación de la RLT, pero en este caso, como no están obligados por ley, no tendrían por qué, ¿vale?
pero habitualmente lo que nos encontramos es que si hay RLT, la RLT participa. Toda esta ponencia, ¿vale? Si Dios quiere y el tiempo lo permite, o el COVID lo permite, la vais a ir teniendo, si no entera, en partes, ¿vale? Colgada en el canal de YouTube que vamos a implementar posteriormente. Por lo tanto, la podréis ver o podréis ir consultando las diferentes partes a través de este canal de YouTube y, por lo tanto, siempre lo vais a tener allí. ¿En cuál de los protocolos se incluiría el acoso por motivo de raza, discapacidad u otras características protegidas por la normativa europea? ¿Puedo contestar? Bueno, te dejaremos. Perdonadme, ¿eh? A ver, y disculpadme porque además he estado escribiendo mucho en el chat, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de temáticas que suscitan, suscitan interés, ¿vale? Suscitan además controversia, deben venir los dos protocolos unidos, no. A mí me gusta hablar siempre de la legitimación que es decir, la capacidad de las personas para poder actuar. En el caso de, y antes de darte respuesta al tema de diversidad, ¿vale? Que yo considero a nivel personal que debe formar parte de un procedimiento aparte, ¿vale? De hecho, en alguna compañía nos hemos encontrado que nos ha solicitado este perfil de procedimiento y entendemos que es un procedimiento de no discriminación que debe sustentarse en otras prerrogativas, ¿vale? Por ejemplo, hago referencia a la SGD, que es la que conlleva el sello Diversitas que es el sistema de gestión de diversidad. Yo os emplazo que os lo leáis, ¿vale? Vale la pena echarle un vistazo a esta nueva norma porque es una norma que permite además gestionar la diversidad a todos los niveles, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando del procedimiento en materia de acoso, pensad que el procedimiento debe identificarnos qué debemos hacer, cuándo debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo y qué pasa si subyacen dos sistemáticas o dos problemáticas de acoso, uno laboral y otro sexual, porque puede pasar, ¿vale? De hecho, nos hemos encontrado a lo largo de más de 600 dictámenes periciales que ya hemos realizado desde Igualia, tanto en temáticas de acoso sexual como en temáticas de acoso laboral, que lo lleva el área de prevención, ¿vale? Aquí nos hemos encontrado con problemáticas que se han iniciado con un proceso de acoso sexual y han continuado además con un proceso de acoso laboral, ¿vale? Por lo tanto, en ese momento deberemos hacer intervenir al servicio de prevención. De hecho, la importancia de gestionar correctamente igualdad es para evitar ese tipo de responsabilidades. Hay momentos en los cuales, en el momento en que aparece una problemática en temáticas de acoso laboral, ¿vale? O en el caso de que se produzca un acoso sexual, el que se produzca una baja laboral supone que se ha producido un daño a la persona trabajadora. Por lo tanto, ¿vale? Debemos informar al servicio de prevención de cuál es la situación y por qué se ha producido esa situación, ¿vale? De ahí que sea importante que cada área, cada departamento y cada persona responsable asuma su función dentro de temáticas de acoso laboral y dentro de las temáticas de acoso sexual. ¿Qué nos encontramos ante judicatura? Y es un ejemplo que a veces expongo que me pasó a mí hace 12 años. Me pasó asistiendo como perito en un juicio, en un juzgado en Tarrasa, creo recordar, un juez entrado en años ya con su barba, que lo recordaré toda la vida. Yo iba dispuesto a soltar mi disertación cuando me encuentro que me dice, no, espere, ¿usted quién es? Yo, bueno, pues soy Guillermo Pedragosa, vengo de Igualia, tal. Vale, sí. Vale, pero ¿qué formación tiene? Porque iba a hacer un dictamen pericial en materia de acoso laboral. ¿Vale? Y digo, oiga, pues yo soy abogado, soy politólogo, tengo además la especialidad de técnico superior en prevención de riesgos laborales, especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, y me pregunta, bueno, ¿y qué más? Y yo, bueno, ¿qué más quiere que le diga? Claro, a partir de ese momento vimos la necesidad de que, y por eso hablamos con la Fiscalía de Prevención de Riesgos Laborales, para organizar un programa específico de formación que nos pudiera argumentar la posibilidad de hacer la formación específica de perito experto en conflictos laborales por acoso, que es la que nos ayudará a tener esta legitimidad específica para poder trabajar como perito, tanto en materia de acoso laboral como en materia de acoso sexual. Pero los procedimientos deben ser diferentes porque emanan de órganos diferentes y hacen actuar a diferentes personas. El problema de los procedimientos que vienen unidos es que al final no nos separa qué personas son las responsables de actuar en cada momento.
¿vale? Con lo cual, no gestionaremos correctamente la resolución informal de conflictos, no gestionaremos correctamente los formularios de queja, no gestionaremos correctamente, solo nos va a dar problemas. Espero contestaros, perdón. Otras preguntas. No me queda claro en qué caso es obligatorio tener la figura de agente de igualdad. ¿Es obligatoria la figura de agente de igualdad? Si me lo preguntáis a mí como igual, os voy a decir sí, es obligatoria. ¿Dónde lo pone? En ningún sitio. ¿Quién te lo exige? Todo el mundo. ¿Por qué te lo exigen? Porque si no tienes la formación suficiente y necesaria para coordinar temáticas de acoso sexual, el canal de denuncias, la implementación de las acciones positivas del plan, la implementación de las medidas que puedan derivar de acciones positivas del plan, dando respuesta a Sonia, por ejemplo, ¿vale? Claro, si no tienes esta formación básica y necesaria, ¿vale? Imposible. ¿Dónde aparece a nivel legislativo la necesidad de este agente de igualdad? La Ley Andaluza de Igualdad te lo dice, ¿vale? ¿Por qué las diputaciones están contratando agentes de igualdad para gestionar? Porque es una formación básica y necesaria, ¿vale? Que además viene promovida además por el propio Ministerio de Igualdad, que te dice, vamos a sacar una subvención para contratar agentes de igualdad en las compañías. ¿Por qué? Porque es el profesional que puede desarrollar la coordinación y la implantación de todo ese tipo de acciones. ¿Ha salido en algún reglamento? No, no ha salido todavía. ¿Pero ha salido un reglamento que te obliga a hacer auditorías retributivas? Todavía no. ¿Lo está exigiendo la autoridad laboral? Sí. Mi recomendación, tengamos la figura de agente de igualdad, ¿vale? Porque si no, tarde o temprano, deberemos tenerla. Es que no hay más. ¿Quién va a implementarla y quién va a coordinar la implementación de estas acciones positivas? Los planes de igualdad que siguen vigentes antes de la obligatoriedad de ser registrados y no cumplen con el Real Decreto 6/19, ¿se tendrían que volver a elaborar? Sí. Sí. La respuesta es sí. Sí, a ver, si vuestra consultora o si la persona que os ha desarrollado el diagnóstico y el plan de igualdad no ha realizado el diagnóstico y el plan de igualdad siguiendo los criterios que nos van a implementar en la nueva normativa, tenemos 12 meses para volver a desarrollar el diagnóstico y volver a desarrollar el plan de igualdad, ¿vale? Por lo tanto, aquellas compañías que no hayáis desarrollado el plan y el diagnóstico de igualdad conforme a los criterios que nos marcan los nuevos reglamentos, deberéis volver o deberéis adaptar este diagnóstico y estos reglamentos a los criterios que nos marca la nueva reglamentación. ¿En qué formación mínima debería tener alguien para ser agente de igualdad? Horas, contenido, título. Fijaos, Ministerio de Igualdad, ¿vale? O Instituto de la Mujer no aceptaba una formación mínima que fuera inferior a las 60 horas, ¿vale? Con lo cual, tenemos unas 60 horas como referencia. Sin embargo, tenemos institutos de la mujer o entidades de reconocido prestigio, como por ejemplo Emacunde, ¿vale? O el Instituto Andaluz de la Mujer, que nos habla ya de 150 horas formativas. ¿Que no existe actualmente ninguna normativa que nos lo diga? Sí y no, porque existe un grado de género, que es formación profesional, que nos habla de 2.000 horas de formación. Pero estamos hablando de un ciclo de formativo, es un ciclo de formación profesional, ¿vale? Con lo cual, no es una opción para las empresas. Sin embargo, aquellas empresas que quieran disponer de la figura de agente de igualdad, nuestra recomendación es acudir al mínimo que nos exige actualmente lo que sería el Ministerio de Igualdad, que estamos hablando de las 60 horas, y a partir de aquí, todo lo que vayamos increciendo, mejor que mejor. De hecho, con Miquel, tú tienes un curso ahora implementado, que es el curso de doble titulación, que te contempla, son 150 horas, y te contempla el curso de agente de igualdad y el curso de perito experto en conflictos laborales por acoso. Con lo cual, con una sola acción formativa, ¿vale? Que creo que hay unas 35 horas en formato webinar, ¿vale? Aproximadamente, ¿sí? No 28 horas. 28, vale, disculpe. Webinar y 120 en total. Vale. En total, lo que estamos haciendo es aglutinar todos los contenidos formativos necesarios para poder actuar como agente de igualdad, se aglutinan en una sola acción formativa. ¿Vale? Si queréis, os enviaremos información para que la tengáis o la tenéis también en la web de Igualia Formación, que es una información que vale la pena al menos comentar. Y algunos comentan que el grado superior, precisamente de promoción de igualdad, no contempla lo que son los planes de igualdad en la empresa.
Vale. Sí. De hecho, yo ahí puedo comentar, porque sí es cierto que yo tengo compañeras que han cursado o que están cursando este ciclo superior en formación y le falta mucha materia sobre todo en todo lo relativo a la empresa, a la igualdad en las organizaciones, porque es cierto que no se toca nada al respecto. Y además es un grado de promoción, es decir, sales, el título con el que sales de ese grado es de promotor o promotora de igualdad y hasta ahora parece que no queda muy claro para qué te capacita este ciclo superior. Pero es cierto que todo lo que tenga que ver con materia de igualdad en la empresa no se toca. Fijaros que incluso en Madrid, parece que fue la Universidad la Autónoma de Madrid, en su día hizo un grado universitario de igualdad, de promoción de la igualdad, que me parece que duró 2 años y lo quitaron. Y actualmente la Universidad Autónoma de Barcelona, hace 2 años, empezó el grado también en promoción de la igualdad y, por lo tanto, pues bueno, que acabará existiendo probablemente grado universitario en tema de igualdad, probablemente, que acabará consolidándose con unos estudios concretos, sí. Hoy en día es bastante experimental y si miráis en el mercado, nosotros tenemos formaciones de todo tipo en igualdad, pero aparte de esto te encuentras hoy en día desde másters de 600 horas, que yo a veces pienso, no sé ya qué les podrán explicar con tantas horas, ¿vale? A posgrados, etcétera, etcétera, de todo tipo. Yo con Guillem lo hemos hablado muchas veces y con ANAI, que es la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad, de hacer dos niveles formativos, ¿vale? Uno básico, que es el que actualmente estamos desarrollando, y uno un poco más amplio, pero nunca nos iríamos más allá de formación de 150 horas. Difícilmente, hablando siempre de la actividad en el sector empresa y de planes de igualdad. Y algo que nos ha preguntado un par de veces una persona nos dice, ¿este nuevo reglamento es de aplicación también a las administraciones públicas, teniendo en cuenta que el artículo 1.3 del ET las excluye? El artículo 2, ¿vale? Que es el que establece cuál es la pauta, nos dice que hará referencia únicamente a las empresas comprendidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Hay 1.2 del Estatuto de los Trabajadores. No hace referencia al 1.3. ¿Vale? ¿Qué dice el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores? Dice, a efectos de esta ley serán empresarios todas las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que reciban prestación de servicio a las personas referidas en el apartado anterior, ¿vale? Con lo cual, está haciendo referencia a todo tipo de personas físicas o jurídicas, comunidades, tal, que estén dentro del ámbito privado, ¿vale? Sin embargo, administraciones públicas, no lo dice exactamente, pero bueno, tenemos que ver qué es lo que nos lo dice. Bueno, qué es lo que nos dice el reglamento cuando salga. Y yo entiendo que debería ser de aplicación, ¿vale? Porque si no sería un acto prácticamente discriminatorio que no fuera de aplicación a las administraciones públicas. ¿Por qué sí a las empresas privadas y no al resto de empresas? Pero efectivamente sí que te habla del artículo 1.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, que es el que nos va a marcar cuáles son las entidades que deban suprimirse a eso. ¿Vale? Eva, no entiendo tu pregunta. Para realizar un plan de igualdad, dices que 60 horas de formación en igualdad. No creo que eso sea correcto. No, para realizar un plan de igualdad, no. Te hablamos la formación que hablan mínima para la figura de agente de igualdad son 60 horas, no para realizar un plan de igualdad. Bueno, sí, pero también tiene razón ella. También, perdona que haga el inciso. Es verdad que son muy pocas horas, ¿vale? Pero bueno, es el criterio que nos marcó el Instituto de la Mujer desde un principio, desde el año 2008, ¿vale? Con lo cual, donde hay patrón no manda marinero. Si nos marcan un criterio mínimo de 60 horas, no lo sé. Nos preguntan por aquí si es distinto promotor que agente. Esto es un tema que a lo largo de la historia ha ido cambiando el nombre también, ¿vale? Al principio se hablaba de promotor de igualdad, actualmente se habla más de la figura de agente de igualdad. La capacidad para diagnóstico e implementación de planes de igualdad
te da el grado o el máster y el certificado de profesores se lo titula como promotores, es decir, auxiliares al técnico máster. Bueno, yo te diría que al final la capacidad para hacer un grado o hacer un plan de igualdad te lo da la experiencia de haber hecho planes de igualdad. Hemos tenido posibilidades y oportunidad de ver cientos de planes de igualdad. Incluso yo os recomiendo que acudáis a la página del Ministerio, donde hay muchísimas empresas que han presentado su plan de igualdad y lo tenéis colgado como plan de igualdad en todas aquellas empresas que han obtenido el distintivo de igualdad en las empresas, ¿vale? Con lo cual os llevaréis sorpresas cuando veáis que son planes de igualdad que a lo mejor tienen 4 acciones positivas y 6 medidas. Y dices, ¿cómo es posible? A ver, son situaciones que dices un poco kafkianas. Lo que es importante a la hora de elaborar un plan es tener un diagnóstico trabajado y en condiciones. Y si no tenemos un diagnóstico trabajado y en condiciones, cuando nos venga la inspección de trabajo vamos a tener un problema, porque no nos van a validar este diagnóstico. Es más, inspección de trabajo puede reclamarte que vengas, que es lo que suelen hacer, ¿eh? Reclaman que que vaya el empresario con el diagnóstico de situación, con el plan de igualdad, que acuda a la RLT y pregunta y hace casi un examen. En algunas ocasiones nos hemos encontrado hasta con un examen de, oye, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Y por qué ha salido? ¿Y por qué no has hecho el cálculo de brecha? ¿Y por qué no has calculado el índice de feminización? ¿Y dónde está el índice de concentración? ¿Y dónde está el índice de género? ¿Dónde está? Claro, es importante que los diagnósticos estén bien trabajados. Y la verdad es que trabajar un diagnóstico y trabajar un plan de igualdad no es algo baladí. O sea, no es algo que pueda hacer cualquiera y sí que se requiere de una experiencia previa que te va a ayudar a solventar este quehacer, este día a día y las problemáticas que luego te pueden venir y te pueden aparecer por parte de autoridad laboral. Nos dicen, si una TT tiene plan de igualdad y la empresa en la que ubican las personas tiene plan de igualdad, ¿la persona a qué plan de igualdad tiene que acogerse? Por ley, y esto nos lo dirá, nos lo dice de hecho el mismo reglamento de planes de igualdad, se deberá acoger, y además por sentencia, porque por temas de cosa juzgada, se deberá acoger al plan de igualdad de la empresa contratante. Es decir, el plan de igualdad de la empresa deberá incluir también a todas aquellas personas, ¿vale?, que formen parte de la empresa de trabajo temporal, ¿vale?, a la cual hayan contratado. Si contratas a 100 personas de una empresa de trabajo temporal, deberás darles cobertura con tu propio plan de igualdad. Comentar ahí, hacer un apunte respecto a cuánto se cuantifica a las personas en el diagnóstico por ETT, porque previo a este nuevo Real Decreto sí que se cuantificaba a las personas que deberían entrar dentro del total de la plantilla dependiendo de los días trabajados. Sin embargo, este nuevo Real Decreto elimina esa consideración y directamente todas las personas, da igual el tipo de contrato, da igual que vayan por ETT o por contrato directo, deben contemplarse a la hora de hacer el diagnóstico como la plantilla total. ¿Hay un plazo concreto para confeccionar un nuevo plan de igualdad cuando expira el anterior? A ver, la negociación del plan, ¿vale?, puede durar hasta un máximo de 12 meses. Esto lo comenta el propio reglamento de los planes de igualdad. Con lo cual, si tenemos un plan de igualdad que lo tenemos ya caducado, o bien estamos en proceso de negociación, o bien tenemos un problema. Porque este plan de igualdad solo tiene 4 años de duración, nos lo dice el propio reglamento. ¿Bueno? Hasta ahora hay un ius consuetudine, es decir, era algo que venía siendo considerado porque era lo que se marcaba desde las recomendaciones, incluso desde Inspección de Trabajo. Sin embargo, ahora nos lo dicen articularmente dentro del propio reglamento y dentro del propio acuerdo que han firmado los sindicatos, los principales sindicatos, con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Trabajo. Si no he oído mal, una consultora no puede hacer un protocolo de acoso. Te explico. A ver, una consultora que no disponga de un técnico superior de prevención de riesgos laborales en la plantilla no puede hacer un protocolo de acoso laboral. Si el protocolo no está realizado por una persona con la legitimidad para poder actuar, no puede hacerlo. Te lo dicen las propias notas técnicas de prevención. Creo que es la 478 y la 425. Me parece recordar, ¿eh? En todo caso, sí que hay lo digo porque si suscita interés,
existe un estudio elaborado por Igualia sobre todo ese tipo de temáticas, porque es una pregunta recurrente que nos aparece en multitud de clientes que nos lo preguntan, que nos dicen, oye, bueno, ¿y esto cómo lo justifico yo? Que aquí tiene que actuar el servicio de prevención o que aquí tiene que actuar el área de igualdad o el agente de igualdad. A ver, hoy hay una respuesta muy simple, ¿vale? ¿A quién debemos informar en materia de acoso laboral y a quién debemos informar en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo? Y debemos informar en uno de los casos al Comité de Seguridad y Salud y en el otro de los casos a la Comisión de Igualdad. ¿Por qué es así? Pues decíais simplemente porque emanan de áreas diferentes. ¿Es mejor el plan de la ETT que el de la empresa que está trabajando? Fijaros que Guillem antes os hablaba de una cosa que es coordinación de actividades empresariales. Correcto. Una cosa que estamos tan habituados de hacer en riesgos laborales, etcétera, etcétera, llegará un momento que también se tendrá que implementar a nivel de igualdad, de planes de igualdad, ¿vale? Y por lo tanto, de alguna manera, ahí intentaremos o se intentará pues equiparar determinados puntos, pero en principio, como os comentaba Cristina, la ley la que marca con quién tiene que acogerse. ¿Qué más tiene la empresa de saber que su plan de igualdad está realizado y cumple con los requisitos legales? Cuando lo vas a inscribir y te lo inscriben. Ahí discrepo, cuidado. Te explico porque, sí, no, te lo digo porque en función de dónde lo inscribamos. Os aseguro que si lo inscribís en el RECOM, cuela, porque no hay preguntas posteriores y no hay validación posterior. Te meten el certificado automáticamente. Si lo vais a inscribir en la Generalitat Valenciana o lo vais a inscribir en alguna otra comunidad autónoma, y en función de la comunidad autónoma, nos encontraremos que hay veces que se analizan el plan y verifican que cumpla con los requisitos o no. No hay veces que no. ¿Vale? Con lo cual, sí que es importante que si disponéis de un plan de igualdad y disponéis de una entidad de consultoría en materia de igualdad que os pueda dar soporte, que esta entidad de consultoría os pueda revisar este plan, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho, no nos vamos a pronunciar directamente sobre el trabajo de otros profesionales, pero sí lo que podemos decir es, oye, pues mira, aquí falta esto, o falta lo otro, o esto lo enfocaríamos de tal manera. Eso está en función de los profesionales. ¿Por qué seleccionamos a un letrado y no seleccionamos al otro letrado? Pues, bueno, por su grado de conocimiento, porque las denuncias que efectúa las denuncia pues, muy correctamente, o por qué voy a este gestor administrativo o a este otro. Bueno, esto ya es un tema de profesionalidad, ¿vale? Sí que es verdad que cada vez hay más entidades de consultoría que están apostando por igualdad de oportunidades y sí que es verdad que nos estamos encontrando con algunos diagnósticos y algunos planes de igualdad que bueno, sorprenden. Y otro día me encontré con un plan de igualdad, que era el primer plan de igualdad que hacía una corporación de muchísimas personas trabajadoras que tenía 4 acciones positivas. Y digo, ¡ostras! ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo vamos a dar cobertura a todos los requisitos legales que nos están exigiendo? ¿Vale? O sea que ahí, bueno, es cuestión de revisarlo, de leerlo, de mirarlo y por norma general un buen profesional a simple vista ya te sabrá decir, oye, pues vamos por una buena línea o no. Nos preguntan el caso de que no sea ETT, sino que sea una empresa que presta servicios de outsourcing y tiene gente ubicada en diferentes empresas. 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo a partir de la aprobación del reglamento, que será prácticamente inmediato. Lo digo porque específicamente lo dice así el reglamento de planes de igualdad, ¿vale? Actualmente solo hace referencia a lo que sería empresas de trabajo temporal por cosa juzgada, es decir, por sentencia firme del Tribunal Supremo, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos por sentencia firme, por lo tanto pasa a ser ley. Sin embargo, hasta que no aparezca o hasta que no nos aprueben el nuevo reglamento, el resto de compañías, en principio, no tienen esta obligación, pero vayamos preparando el terreno porque esto está en caer. ¿Vale? Por lo tanto, atención, coordinación de actividades empresariales, importante que lo comentéis, e incluso, fíjate lo que te digo, Miquel, no estaría mal hacer algún webinar específico para tratar la temática de cómo hacerlo. Última pregunta que tenemos aquí, si me he saltado alguna, podéis abrir micro después. Nos dicen, ¿cómo trabajáis con la RLT de la empresa como consultora o solo con la empresa que os contrata?
No, esto hay que trabajar que trabajar con toda la compañía. Y dentro de la compañía te encuentras con RLT, que te encuentras con recursos humanos, pero es que no solo con RLT y con recursos humanos. Tendrás que trabajar con relaciones laborales, tendrás que trabajar con el área financiera, tendrás que trabajar con compliance, tendrás que trabajar con jurídico, tendrás que trabajar... Tenemos que quitarnos la idea de que hay solo dos partes en igualdad. Si queremos conseguir la transversalidad y queremos conseguir la igualdad real y efectiva y no esperarnos 123 años, como salió un estudio hace relativamente poco que decía que al paso que vamos a tardar 123 años, o lo hacemos bien de una manera consensuada y sistematizada, o si no va a ser imposible. Con lo cual hay que apostar por el trabajo efectivo, hay que apostar por el trabajo en equipo, pero sobre todo hay que ser profesionales, hay que mirar de enfocar los puntos muy claramente, no dispersarnos, ¿vale? Es decir, en el momento en que empecemos a tratar temáticas de igualdad y en el momento en que empecemos un proceso de negociación, nosotros como consultora poco podemos decir, es decir, nosotros podemos acompañar tanto a la empresa como a la RLT, es decir, acompañamos al conjunto global de la compañía, acompañamos a la comisión negociadora para que pueda llegar a un acuerdo efectivo, ¿vale? Y que sea un acuerdo consensuado y que sea un acuerdo real. Pero el objetivo de ese acuerdo, no nos olvidemos, es conseguir una igualdad real y efectiva. Por lo tanto, llegar a esta transversalidad, que yo creo que es el objetivo final de todos y de todas. Algunas personas nos piden herramientas. Bueno, las herramientas al final son desarrolladas por la compañía y es difícil poder Sí, estar. a ver, os explico. Las herramientas son, claro, son know-how de nuestra compañía, por lo tanto son instrumentos por el cual nuestros clientes pagan y tenemos que ponerlos a disposición de nuestros clientes. Si no, seríamos una ONG y no es el caso. Somos una entidad de consultoría que nos dedicamos a igualdad y yo por mí lo compartiría todo, ¿eh? O sea, yo sería feliz, pero tendríamos un departamento financiero que se me tiraría al cuello seguro. Nos preguntan cuánto cuesta nuestro acompañamiento. Bueno, claro, ¿quién pregunta esto? Bueno, lo leo aquí, sí, yo, Cristina. Luego te lo comento, Cristina, ¿eh? ¿Vale? Pero claro, esto está en función del perfil de la compañía, está en función del número de personas trabajadoras, está en función de la dispersión geográfica que tengáis, está en función de si es el primer plan de igualdad o no es el plan de igualdad, está en función de si se han trabajado herramientas previas en las cuales se ha ido trabajando con anterioridad o no. Hay muchos parámetros que te permiten marcar lo que sería la tarificación con respecto a lo que sería un plan de igualdad. Esto está en función de... Tú me explicas un poquito cómo lo tienes organizado, luego si quieres nos conectamos y nada, y lo comentamos en un momentito y te doy una idea orientativa. Mi compañera Jo Payares está con nosotros, que es la que lleva las temáticas de comunicación y a nivel presupuestario, y con lo cual te lo explicamos a la perfección y sin problema. Y si no llega a un acuerdo la empresa con la RLT, ¿qué hacéis? A ver, esta es la pregunta del millón. Mirad, nos hemos encontrado alguna vez con alguna situación en la cual se han paralizado compraventas de empresas por falta de acuerdo con la RLT. Yo entiendo, nosotros llevamos 12, 13, 14 años haciendo planes de igualdad. Y la verdad, la experiencia, la propia, pura y dura, es que de todo el montante de planes de igualdad que hemos realizado, siempre hemos conseguido llegar a un acuerdo. Porque entiendo que tenemos hay un objetivo social, ¿vale? Es un objetivo de conseguir esa transversalidad en la igualdad, pero también hay un objetivo de ayudar a entrar y ayudar a razonar a las personas, ¿vale? Lo digo más que nada porque nos hemos encontrado alguna vez en una situación, o en concreto había una compañía que llevaba 2 años de estancamiento en el proceso de negociación. En el momento en que analizamos el por qué se había producido el estancamiento, era sencilla y simplemente por una falta de comunicación. Se están hablando lo mismo, uno hablaba en lenguaje inclusivo y la otra parte pues hablaba en lenguaje no inclusivo. Tan sencillo como buscar aunar esfuerzos, aunar criterios, que a veces no es fácil, es obvio, pero sí que una visión externa nos ayuda a
a conseguir este consenso. Y la verdad es que nuestro éxito ha sido rotundo en este sentido, más que nada porque hemos llegado prácticamente a un 100% de acuerdos en todos los procesos de negociación que hemos tenido, y estamos hablando de más de 500 planes de igualdad ya realizados en estos últimos 14 años. De todas maneras, el nuevo reglamento nos está marcando ya una pauta, y es una pauta que nos da una temporalización, es decir, hay que llegar a un acuerdo en 12 meses. Atención. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué decía antes la página web del Instituto de la Mujer? Decía, bueno, pues la empresa podrá implantar de manera unilateral. Ahora ya no. Ahora ya no hay obligación de implantarla de manera unilateral, ni siquiera permiso para poderlo hacer, ¿vale? Por lo tanto, hay que llegar a un consenso, sí o sí. En ocasiones se hablaba, no nos hemos encontrado nunca ante la situación, pero se hablaba de poner la mediación por parte de la Inspección de Trabajo. O bien se ha llegado a acudir en algún caso, ¿vale? Esto nos encontramos con un cliente que llegó a acudir en algún caso al Tribunal Laboral, ¿vale? Para buscar un acuerdo, un consenso, y nos encontramos en este caso pues con una comisión de igualdad que estaba compuesta por una directora de recursos humanos de la compañía y por 22 hombres de la RLT, ¿vale? Pues que estaban ahí, y era una comisión ni paritaria, y aquello era una locura. Dices, bueno, ¿cómo lo vamos a gestionar? Y dice, no, es que hay una sentencia del Tribunal Laboral. Con lo cual, nos han permitido hacer esto, que es una sentencia del Tribunal Laboral que ni siquiera cumple con el Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, a ver, situaciones se pueden dar de todo tipo. Acudir o disponer de una entidad de consultoría que tenga experiencia en negociación y que os haya ido acompañando en todo este proceso, oye, pues yo creo que es la mejor solución, ¿vale? De cara a llegar a un acuerdo, y ya os digo, el porcentaje de éxito lo tenemos en este momento en el 100%. Yo creo que si la empresa no tiene RLT, no hay que negociar el plan con los sindicatos más representativos del sector. En principio no. La empresa serían los trabajadores quienes elegirían qué representantes serían los que integrarían como RLT, en este caso, y ya sea directamente los trabajadores o la empresa propondría y los trabajadores ratificarían estos representantes. Oye, muchas gracias a todos. He dejado el correo tanto de Guillem como el mío. Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier pregunta que queráis que no hayamos contestado, quedamos a vuestra entera disposición y será un placer, como siempre, poderos atender, y de aquí 15 días esperamos veros. Ahí hablaremos de protocolos de acoso, que han salido preguntas aquí, pero profundizaremos un poquito más, y a partir de aquí pues seguiremos con otros temas. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a Guillem y gracias a Cristina. Como siempre ha sido un placer escucharos y nos vemos en 15 días, si Dios quiere y el COVID lo permite. Muchas gracias a todos.